Bienvenidos a Enigmas del Ayer. Últimamente, todos han visto este rostro en redes sociales. La Bubu, tierno, colorido, el accesorio de moda. Pero ¿qué pasa cuando las luces se apagan? En Tailandia y Corea del Sur, los rumores dicen que estas figuras no solo adornan, sino que observan. Hoy abrimos el expediente oscuro de los relatos de terror de la Bubu. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver a tu colección de la misma manera. La leyenda del reflejo incompleto. En el distrito de Hongdae, conocido por su vibrante arte callejero y sus innumerables tiendas de moda, la juventud coreana es esclava de las tendencias. Y ninguna tendencia ha sido tan implacable como la de la Bubu. Ji-hoon, un joven diseñador gráfico con un gusto impecable, pero un presupuesto ajustado, ansiaba un Labubu de la serie Tasty Macarons. No para presumir, sino porque sentía que sin él, su colección de objetos de diseño estaba incompleta. Pasó meses ahorrando, revisando la web de PopMart, hasta que por fin consiguió uno en color Soy Milk, el blanco cremoso, en una caja sorpresa de un distribuidor oficial. Desde el momento en que lo colgó de su mochila de marca, Ji-hoon sintió una conexión extraña. El pequeño Labubu parecía sonreírle con una complicidad que ningún otro objeto inanimado le había ofrecido. Pero la obsesión no tardó en instalarse. Empezó a gastar más de lo debido en accesorios para su Labubu. Gorritos miniatura, bufandas diminutas, hasta pequeños bolsos de diseño a escala. Su habitación, antes minimalista, se llenó de fotos y fan art de su Labubu. Una tarde, mientras se tomaba una selfie con su Labubu frente a uno de los grafitis más famosos de Hongdae, notó algo inquietante. En la pantalla de su teléfono, el reflejo del muñeco en un charco de agua cercano no era exacto. La sonrisa de Labubu en el reflejo parecía más ancha, casi voraz, y por un microsegundo, Ji-hoon juraría que vio un destello rojizo en sus ojos que no estaba en el muñeco real. La leyenda dice que los labubus de la serie Tasty Macarons no solo absorben la obsesión de su dueño, sino que proyectan una sombra astral en los espejos y reflejos. Esta sombra, el labubú del espejo, es la verdadera entidad que se alimenta del deseo y la vanidad. Ji-hoon comenzó a ver su labubú real más pálido, como si la vitalidad se le estuviera escapando. Al mismo tiempo, el labubú que veía en los reflejos, en los escaparates de las tiendas, en la pantalla de su tablet, incluso en sus propios ojos, se veía cada vez más vibrante, con una sonrisa más oscura y unos ojos que parecían mirarle con una inteligencia maliciosa. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Ji-hoon se vio en el espejo de su armario. A su lado, colgando de una percha, estaba su labubu. Pero en el reflejo, el labubu estaba de pie, justo detrás de él, y su boca se abría de forma antinatural, revelando una hilera de dientes que parecían crecer. El reflejo del muñeco era más grande, más vívido, y parecía feliz. El terror se apoderó de Ji-hoon cuando notó que el reflejo del labubu no solo era más vivo, sino que su propio reflejo en el espejo se veía más tenue, más desdibujado. Sus ojos parecían cansados y había una nueva expresión de ansiedad que no recordaba haber tenido. Era como si el labubú del espejo estuviera absorbiendo su propia identidad. Al día siguiente, Ji-hoon intentó deshacerse del labubú. Lo metió en una caja y lo dejó en un contenedor de basura. Pero esa noche, en su sueño, vio su propio rostro en el reflejo de una ventana. Pero era el rostro sonriente y burlón del labubú lo que lo miraba fijamente. Se despertó con un escalofrío. En su mesita de noche reposaba el labubu, más blanco y radiante que nunca. Y al mirar su propio rostro en el espejo del baño, notó que sus ojos, sus verdaderos ojos, estaban más grandes y oscuros, casi como los de un juguete. Y una pequeña y punzante astilla blanca, del tamaño de un diente miniatura, se había encajado justo debajo de su párpado inferior. Ahora, cuando los jóvenes en Hyundai ven a alguien con un labubu de aspecto demasiado perfecto, se preguntan, ¿quién es el verdadero dueño del reflejo? ¿Es la persona o es el labubu que se alimenta de su obsesión? Y si miras el reflejo de un labubu, ¿podrás ver el tuyo propio o el de algo más?
La leyenda del diente de sobra. En Corea del Sur, la fiebre por la bubu alcanzó niveles de locura. Ya no bastaba con tener uno. Los coleccionistas más obsesionados buscaban ediciones custom o piezas únicas de mercados de segunda mano en aplicaciones como Dangyun Market. La leyenda cuenta que existe un set de llaveros Labubu que nunca salió de las fábricas oficiales de Pop Mart. Se dice que provienen de un lote maldito, fabricado en una planta clandestina que cerró tras un accidente inexplicable. Minji, una estudiante universitaria obsesionada con la moda de los bolsos decorados, encontró un Labubu color Grey Floor, un gris ceniza muy pálido, en una tienda de antigüedades en un callejón oscuro de Itaewon. El muñeco era perfecto, pero tenía algo distinto. Su sonrisa era un poco más amplia de lo normal, y en lugar de los dientes de plástico romos, sus colmillos se sentían afilados, casi como hueso real. Minji lo colgó orgullosa de su mochila. Esa misma noche, mientras estudiaba en una cafetería de 24 horas, empezó a escuchar un sonido extraño. Clic, clic, clic. Era el sonido de unos dientes chocando entre sí. Al mirar su mochila, el Labubú parecía haber cambiado de posición. Sus ojos grandes y fijos ya no miraban al frente, sino que parecían seguir cada movimiento de Minji. Unos días después, mientras viajaba en la línea 2 del metro de Seúl a medianoche, un anciano sentado frente a ella se quedó petrificado mirando su bolso. Sin mediar palabra, el hombre se bajó en la siguiente estación, pero antes de que las puertas se cerraran, le gritó en coreano antiguo: «Corta el hilo. Esa cosa está contando tus pasos». Minji, asustada, llegó a su pequeño departamento tipo Office Hotel. Al quitarse la mochila, sintió un peso excesivo. El pequeño muñeco de peluche no pesaba 100 gramos. Se sentía como si cargara un ladrillo de carne. Esa noche, Minji despertó por un dolor agudo en el tobillo. En la oscuridad, vio una silueta pequeña sentada a los pies de su cama. Los ojos del Labubu brillaban con una luminiscencia amarillenta que no era de este mundo. La leyenda urbana dice que los Labubus no oficiales de este lote no son juguetes, sino recipientes para wishing, espíritus coreanos, hambrientos de atención. Se dice que el muñeco va creciendo milímetro a milímetro cada noche, alimentándose de la energía de su dueño. Cuando Minji encendió la luz, el muñeco estaba en el suelo, inerte. Pero al recogerlo, notó con horror que el Labubu ahora tenía un diente más. Un pequeño diente humano, manchado de sangre que antes no estaba ahí. Y en su propio espejo, Minji vio que a ella le faltaba una pieza dental. Desde entonces, en los barrios de moda de Seúl, corre un aviso. Si compras un Labubu de segunda mano y notas que su sonrisa parece cambiar según tu estado de ánimo, no lo tires a la basura. Si lo tiras, él encontrará el camino de vuelta. La única forma de deshacerse de él es regalárselo a alguien que sienta envidia por ti. Por eso dicen, hay tanta gente en Corea regalando estos muñecos de forma desinteresada a sus rivales. ¿Has revisado bien los dientes de tu Labubu hoy? No vaya a ser que mañana te despiertes con un hueco en la sonrisa y él tenga un colmillo nuevo. La leyenda del Labubu de los cuatro rostros. En el corazón de Bangkok, en los bulliciosos mercados nocturnos como el de Jod Furs, la piratería de Labubu floreció tan rápido como su popularidad. Pero no todos los Labubu falsos eran simples imitaciones. Algunos dicen llevaban un precio mucho más alto. Priya, una estudiante de moda de la Universidad Chulalongkorn, era una gran admiradora de Lisa y como muchos otros estaba desesperada por conseguir un Labubu. Sin embargo, no tenía dinero para un original. Un día, en un puesto ambulante de segunda mano, encontró un Labubu de la serie Tasty Macarons de color marrón toffee. Era extrañamente pesado y su pelaje parecía un poco más áspero de lo normal, pero lo más peculiar eran sus ojos. Tenían un brillo casi iridiscente que cambiaba ligeramente de color según la luz. El vendedor, un anciano con una mirada astuta, lo ofreció por una fracción del precio. «Es un amuleto de la suerte, niña», dijo con una sonrisa, «pero ten cuidado con los reflejos». Priya lo colgó de su bolso de marca, orgullosa de su hallazgo. La leyenda susurra que en Tailandia, donde la envidia puede ser tan potente como una maldición, algunos objetos se impregnan de la energía negativa de los espíritus y fantasmas que deambulan por los mercados.
Los labubus falsos, especialmente aquellos que han sido tocados por innumerables manos codiciosas, pueden convertirse en recipientes para fikrasue o fipop, espíritus malignos que se alimentan de la vanidad y la infelicidad ajena. Desde que Preya tuvo el labubu, notó que la gente la miraba de una forma extraña. Sus compañeras de clase, antes amables, empezaron a murmurar a sus espaldas. Sus redes sociales, antes llenas de me gusta, ahora recibían comentarios pasivo-agresivos. Incluso un novio potencial se alejó de ella sin explicación. Priya se sentía cada vez más sola y aislada, a pesar de que su labubu le sonreía desde su bolso. Una tarde, mientras almorzaba sola en un centro comercial, se vio reflejada en la ventana del restaurante. Su labubu estaba colgado a un lado, y en el reflejo, sus ojos parecían girar lentamente, revelando un color diferente en cada uno. La sonrisa del labubu en el reflejo parecía burlarse de ella. La leyenda cuenta que este labubu, en particular, no era solo un muñeco falso, sino el labubu de los cuatro rostros, una burla retorcida al venerado santuario de Erawan, que alberga al dios de cuatro caras, Brahma. Este Labubu no tiene cuatro caras físicas, sino cuatro estados de expresión que solo se revelan en los reflejos, alimentándose de las emociones negativas que genera a su alrededor. Cuando alguien siente envidia de su dueño, cuando el dueño se siente solo o rechazado, cuando el dueño es objeto de cotilleos o calumnias, cuando el Labubu ha conseguido absorber la felicidad de todos a su alrededor. Priella empezó a tener pesadillas donde veía los ojos de su Labubu girar sin parar y su rostro se retorcía con una sonrisa que pasaba de la burla a la malevolencia. En sus sueños, la voz del anciano del mercado resonaba. Cuidado con los reflejos, niña. El punto de inflexión fue cuando, agotada y deprimida, Priya se miró en el espejo de su habitación. Colgado de una percha cercana, el labubu brillaba con una luz extraña. Y en el espejo, no solo veía su propio rostro demacrado, sino también el de labubu. Los ojos del muñeco giraban frenéticamente, y su sonrisa crecía, mostrando dientes que parecían crecer y contraerse como colmillos de serpiente. Pero lo más aterrador fue que, por un instante, el reflejo del Labubu tenía un quinto ojo que se abrió lentamente en su frente, brillante y rojizo, observándola con una inteligencia maligna que helaba la sangre. Y así llegamos al final de este recorrido por el lado más oscuro de la tendencia. Es difícil ignorar esa sonrisa ahora, ¿verdad? Esos dientes perfectamente afilados y esa mirada que parece saber algo que nosotros no. Al final del día, la bubu es solo vinilo y felpa. O al menos eso es lo que queremos creer para poder dormir tranquilos. Si este video te hizo mirar de reojo a tu propia colección, o si simplemente te apasionan estas leyendas urbanas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que mantiene vivos estos relatos. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí y por ser parte de esta comunidad que no le teme a lo desconocido. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que es solo una moda o hay algo realmente diabólico tras esa sonrisa? Ten cuidado con lo que dejas entrar en tu habitación, porque a veces los juguetes no necesitan baterías para cobrar vida. Nos vemos en el próximo relato.